en el autoconocimiento como primer paso para un logro del autocontrol. Bien, podemos mencionar que se desarrolla un autoconocimiento profundo sobre cuáles son las variables personales, las contextuales y situacionales que se causan a medida de que va el transcurso de la problemática. Otra de ellas tenemos a las características de la personalidad, que viene a ser que juega un papel importante en las variables moduladoras. Estas vienen acompañadas de la percepción del estrés, que además de ello influyen en respuestas que las personas dan ante situaciones de un estrés más elevado. Fundamentalmente, los contextos que mayor significación tienen a este sentido, a este autoconocimiento, son los del aspecto laboral y el familiar y el social. Además, existen fuentes causantes del estrés, como son los factores intrínsecos, los factores relacionados con el desempeño de roles, además de las relaciones interpersonales, y también, como venimos siendo nosotros, el desarrollo de la carrera profesional. Esto puede generar mucho estrés en los estudiantes de nivel universitario, además de la estructura y, muy poco conocido pero recurrente, el clima. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las estrategias y técnicas de autocontrol, dentro de las cuales tenemos las técnicas de reestructuración cognitiva. Esta se va a basar en un procedimiento básico que va a constar de 3 fases. La primera se va a iniciar con el descubrimiento de cuáles son los orígenes del problema. En segundo lugar, tenemos la identificación de los pensamientos irracionales. Esto se va a dar mediante la autoobservación. En tercer lugar, tenemos el convencimiento, ¿no?, de estas creencias irracionales y el autodesafío, ¿no?, para dejarlas de utilizar. Dentro de esta técnica, la más resaltante y la más conocida está la terapia cognitiva de Beck, la cual se basa en el análisis de los errores cognitivos que van a ser más frecuentes en las personas, generalmente con problemas de estrés, ¿no? Dentro de estas tenemos lo que es la inferencia arbitraria, en la cual se va a basar en sacar conclusiones de la situación que no han sido apoyadas por los datos. La abstracción selectiva, que solo se va a basar en seleccionar algunos detalles en base a la experiencia, ¿no? La sobregeneralización, que se basa en sacar la conclusión de uno mismo, y de las aptitudes que se van a basar en un solo incidente que se ha experimentado o se ha vivido, ¿no? La magnificación o minimización de algunas experiencias, ¿no? Dentro de estas tenemos algunos elementos importantes que van a constituir lo que es la terapia cognitiva. El primer elemento es la autoobservación de los pensamientos automáticos. Esto se considera un elemento fundamental en esta terapia. Además que aborda generalmente las primeras fases en donde se van a ir anotando estos pensamientos, ¿no?, el grado de estas y el malestar que van a producir en la persona. Tenemos como segundo elemento el uso de las técnicas del distanciamiento emocional y de la separación afectiva de estos pensamientos, ¿no? En tercer elemento es la aplicación de las reglas de evidencia y de lógica, ¿no?, y en consideración de las explicaciones que se van a dar alternativas. Y el cuarto elemento es la prueba de la realidad, en la cual se va a obtener de un feedback externo para aceptar cuál es la utilidad de la nueva consideración de los acontecimientos que se va a ir viviendo. Bien, otra de las técnicas que han sido más utilizadas es los métodos de autoinstrucción de Meisterburg, ¿no?, el cual considera que la propia interpretación que la persona va a dar al incidente que está viviendo, la influencia que piensa que va a tener en su futuro y los comentarios interiores que va a hacer esta persona sobre en general de su persona, ¿no? Como mencionamos que Meisterburg y Cameron formulan categorías, de las cuales la primera categoría es la preparación, que refiere que en las cuales la persona va a decir: no hay de qué preocuparse, todo va a estar bien, sé que lo puedo hacer. La segunda categoría es en la cual se va a dar el confrontamiento de la situación estresante en el cual se encuentre la persona, en el cual va a tener pensamientos como: organízate,
hazlo paso a paso, puedo hacerlo, lo estoy haciendo bien, ¿no? La tercera categoría es el afrontamiento del miedo, ¿no? En el cual la persona va a tener pensamientos o se va a dar ánimos a sí mismo diciendo respira profundamente, más tarde o más temprano, esto se va a acabar, puedo mantenerme en este asunto, lo puedo solucionar, ¿no? La cuarta categoría es reforzamiento del éxito. Todo va a tener estos pensamientos de la persona, va a decir lo hice muy bien, la próxima vez no tendré de qué preocuparme mucho, puedo solucionarlo, es posible no estar asustado, entre otros. Seguimos con el punto técnicas de manejo de situaciones. Estas están formadas por un conjunto de procedimientos destinados a ampliar el repertorio de habilidades y destrezas de un individuo, ¿no? Para hacer frente activamente a situaciones productoras del estrés. También tenemos el modelado encubierto, pues este consiste en practicar imaginariamente la realización de una conducta. Especialmente es importante que ante los primeros signos de ansiedad se persevere hasta reducirlas y realizar adecuadamente la conducta. También tenemos el manejo de ansiedad, que consiste en entrenarse en habilidades de relajación, inducir experimentalmente la ansiedad mediante sugestión e instrucciones no directamente relacionadas con sus miedos concretos y con las sensaciones internas de ansiedad que sean claramente identificables. También poner fin a este estado mediante respuestas incompatibles, ya sea la imaginación positiva, la respiración, la relajación, entre otros. Bueno, la inoculación de estrés, tenemos 3 puntos claves ante ciertos estímulos adversos y debido a asociaciones pasadas, se produce un estado de activación fisiológica que es interpretado cognitivamente como ansiedad, ¿no? También tenemos que las técnicas que ayudan a romper el vínculo son la relajación mental y física, la meditación, la respiración, ya sea pausada y profunda. Y por último tenemos las estrategias cognitivas que ayudan a redireccionar la atención hacia los aspectos adaptativos. Gracias. Continuaremos ahora hablando acerca del entrenamiento asertivo. El entrenamiento asertivo lo único que pretende es que el individuo defienda sus propias opiniones, sus propios intereses, lo que piensa y además aprender a expresar libremente lo que está pensando. Y por último, no permitir que las personas se aprovechen de él. Pero esto se va a lograr mediante 2 pasos principales. El primer paso es la identificación de las situaciones en donde la persona no se comporta de forma asertiva. Para esto podemos utilizar algunas preguntas, como por ejemplo hacerle el cuestionamiento al individuo de cuándo no se comporta de una forma asertiva. A veces hay algunas situaciones que hacen que nuestra actitud o nuestra conducta cambie y es importante que el individuo de forma introductoria empiece a reconocer cuáles son estas situaciones. Por otro lado, tenemos también, podemos preguntarle con qué personas, con cuáles personas el individuo no se comporta de forma asertiva. A veces tenemos conflictos intrapersonales con ciertas personas por algunos detalles tal vez poco relevantes, pero que nos llevan a actuar de una forma poco asertiva. Entonces investigar o indagar mejor eso también nos puede ayudar para empezar lo que es este entrenamiento asertivo, ¿no? Y por último, lo que podemos proponer es que al individuo es qué desea conseguir con la mejora de este entrenamiento asertivo. Entonces, una vez hecho esta fase introductoria con este primer paso, se pasa al segundo paso, que sería ya el entrenamiento asertivo en sí. Este consta básicamente de 4 pasos. El primero es describir tal cual son las cosas de forma minuciosa, las situaciones en las que él no actúa de forma asertiva. Para esto ya nos ayuda lo que hemos hecho anteriormente, esta exploración, esta indagación introductoria que hicimos preguntándonos. Este paso se puede reconocer bastante sencillo, para eso sirve. Luego pasamos al segundo paso, que sería la elaboración de un plan escrito para afrontar cada situación que se haya reconocido y que necesite actuar de forma asertiva. Para esto podemos utilizar muchas soluciones o muchas estrategias. Una
Una de ellas sería, por ejemplo, expresarle a la otra persona lo que piensa, sus derechos, lo que necesita, y también expresarle de la forma más humana posible los sentimientos que tiene respecto a una situación. Esto va a hacer que la otra persona sea empática con lo que uno está diciendo y se va a lograr una correcta asertividad. Otra estrategia podría ser que a veces detectemos o hallemos cuál es el lugar y cuál es el momento adecuado para poder discutir de una problemática en particular. Por ejemplo, si estamos rodeados de muchas personas, a veces podría ser bastante vergonzoso para la otra persona discutir eso en frente de muchas otras personas. Entonces, encontrar el momento adecuado y dónde discutirlo va a ser muy importante. Otra cosa que podemos hacer también es una estrategia que es conocido como los mensajes en primera persona, en donde las personas lo que hacen, o los individuos lo que hacen, es expresar sus sentimientos, pero sin evaluar o reprochar lo que son las conductas de los demás. Es decir, no teniendo en cuenta cómo se comportó, qué hizo, sino simplemente expresar sus propios sentimientos tal cuales son, tal cuales lo siente, ¿no? De esta forma somos muy empáticos y la asertividad se logra mucho más profundamente. Hay también otras estrategias, pero bueno, pasando al siguiente punto, al siguiente paso, lo que se destaca es el desarrollo de un lenguaje corporal adecuado. Es muy importante desarrollar esto. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos hablando una cosa, estemos diciendo una cosa y se nos esté entendiendo una cosa mediante las palabras, mediante el habla, pero mediante el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, se está entendiendo otra cosa, e inclusive en algunas situaciones se está entendiendo algo totalmente contrario a lo que se está diciendo. Entonces es muy importante mejorar este aspecto y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es mantener un contacto ocular con el interlocutor. Esto indica compromiso, indica que lo que se está diciendo se está dando de forma seria. Otra cosa podría ser también mantener una posición erguida, es decir, recta, pero a la vez relajada, que no indique agresividad o algo por el estilo. De esta forma también tenemos que hablar de forma clara, de forma entendible, y siempre hacer gesticulaciones con los brazos, con las manos, utilizar gestos, tal vez en la cara también, expresiones no faciales, que nos van a ayudar a darle cierto énfasis a algunas palabras, algunas oraciones o lo que querramos decir, a darle fuerza o menor fuerza a algunas cosas. Entonces esto nos ayuda a comunicarnos mejor, la comunicación se vuelve asertiva y la actitud definitivamente también. Y por último, lo que se destaca es aprender a evitar lo que es la manipulación. Es lo que se quiere lograr también con el entrenamiento asertivo, y esto se puede lograr mediante varias técnicas. Les voy a decir algunas, pero hay muchas que se pueden aplicar. Una podría ser, por ejemplo, la técnica del disco roto, que básicamente lo que se refiere es repetir el punto de vista de otra persona, pero con total tranquilidad, con total paciencia, sin dejarse ganar por los aspectos poco importantes de lo que se esté diciendo, ¿verdad? Otra cosa podría ser, por ejemplo, la técnica del acuerdo asertivo, es decir, responder a la crítica de una persona o de otras personas admitiendo haber cometido un error y separando este error o esta comisión del error de la cualidad de que somos una buena o mala persona, porque a veces se cometen errores, pero no necesariamente por ello somos malos, ¿no? Entonces esto hace que la otra persona entienda mejor nuestro punto de vista y se vuelve una conversación más asertiva, definitivamente. Otra cosa que podemos hacer también es la pregunta asertiva, que sería preguntarle a la crítica algo que queremos saber nosotros, que podamos aprovechar como información, que podamos usar nosotros en nuestra argumentación, en lo que queramos decir, en nuestro punto de vista. Entonces, preguntarle estratégicamente a la otra persona qué es lo que queremos saber de ella para poder argumentar en su contra, ¿no? en esta discusión que se está generando. También hay otras técnicas, como por ejemplo la de ignorar o simplemente ignorar las razones del otro, o también la técnica de la ironía, que básicamente es responder positivamente a una crítica hostil, a una crítica dañina, negativa, pero bueno, existen muchas que se pueden utilizar y básicamente eso es todo.